Damos inicio a uno de mis segmentos favoritos porque me encanta hablar de temáticas que pueden ayudar a toda la población nicaragüense a prevenir diferentes tipos de situaciones que nos causan mucho dolor. Uno de estos es el abuso sexual. ¿De qué manera nosotros como adultos podemos empezar a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, para evitar este tipo de situaciones? Para esto yo estoy muy bien acompañada con Iván Yerovi, que es representante de UNICEF, que nos viene a hablar sobre la campaña que han venido realizando durante muchos meses relacionada a la prevención del abuso sexual. Bienvenido. Muchas gracias, siempre, Maritza. Es un muy placer gentil. para mí tener personas especialistas que nos puedan dar recomendaciones sobre este tema. Y para dar inicio, me gustaría saber cómo UNICEF ha estado trabajando esta campaña y cómo han visto los resultados en donde se ha estado ejecutando este tipo de estrategia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Canal 2, también por sumarse a este esfuerzo nacional. Mira, para nosotros el tema de la prevención de abuso sexual es fundamental, por una simple razón. Porque el mayor número de casos de abuso sexual se dan a nivel del hogar. Y quien lo comete algún pariente, algún familiar, alguna persona que el niño conoce. Es por eso que el eslogan de nuestra estrategia es precisamente la prevención del abuso sexual empieza por casa. ¿Sí? Parecería un poco insólito y lógico que la mayor caso de abuso sexual se dé en el hogar, pero esa es la realidad, amparado por las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, donde se ve claramente que el mayor número de casos se da en el hogar. Ustedes que han venido analizando esto durante muchos años, ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué estamos haciendo en casa o qué no hemos estado haciendo en casa que hace de que esto se presente? Mira, múltiples factores. Atribuimos, por ejemplo, al hecho de que se ve como normal estos casos de violencia. El tema del machismo, la cultura del poder o el ejercicio de poder del adulto sobre el niño. El niño o la niña es vista como tu pertenencia, no es un sujeto de derechos, sino es alguien tú le perteneces y tienes el derecho de hacer lo que sea. En ese sentido es que nosotros consideramos que el abuso sexual es una manifestación de violencia que debe ser parte de los temas que se hablen en el hogar. Claro. Que el adulto sienta que es necesario dialogar con el niño, que el niño y la niña tengan la confianza de contar cuando se presentan casos. Usualmente, y uno de nuestros materiales de audiovisuales es precisamente cómo lograr que los padres y las madres tengan comunicación con los niños. El niño muchas veces sufre de estos temas, pero no lo habla, se calla. No existe diálogo, no existe comunicación, no existe la confianza para hablar de estos temas. Si no hay eso, digamos, ese diálogo, esa confianza, y la niña no habla de estos temas, difícilmente llegaremos a la denuncia. Si no hay la denuncia, obviamente no sigue todo el proceso legal que acompaña. Y el perpetrador, la persona que cometió, sale libre y seguirá ejerciendo y seguirá haciendo estos hechos. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros sobre este tema? Porque muchas veces nosotros, por miedo de hablar de este tema y decir, ¡hala! ¿Será que yo voy a promover este tipo de situación? ¿O será que mi hijo o mi hija no necesitan esa información en este momento porque no le va a pasar esto a ella o a él? ¿Cómo abordamos este tema con los niños y con las niñas y a partir de qué edad es considerado correcto o es recomendado empezar a abordar este tipo de temas? Mira, nosotros tenemos nuevamente como parte de toda esta estrategia, hemos desarrollado unas coplas, les llamamos las coplas de Rita, que es una niña animado, es un video animado de 5 fascículos en donde la niña va explicando a otros niños que pueden ser desde los 3 años, 4 años, que va aprendiendo sobre las partes íntimas o las partes privadas que no debe ser expuesto, que ningún adulto tiene derecho a tocarles las partes privadas, etc. Entonces, hay material que se puede utilizar con niños desde muy temprana edad. Ahora, hablar de estos temas de sexualidad, mira, si tú no lo hablas a nivel del hogar, los niños y las niñas, los adolescentes lo van a escuchar afuera, lo van a buscar en internet, son los compañeritos. Hay múltiples fuentes de información para estos temas. Es preferible que estos temas se hablen en el hogar. Esa es la confianza que nosotros queremos provocar en padres, en madres, en niños, etcétera, para que se hablen de estos temas. El hecho de no hablarlo se tapa y no es saludable para nadie, porque después vienen estos casos en donde, claro, uno, como tú dijiste, dice, no, a mi niña no le va a pasar. Donde quiera sucede. Y en cualquier estrato social, económico y etcétera, sucede.
Wow, hasta da un poco de temor. O sea, yo como madre de familia, le soy sincera, esto es uno de los temas que yo toda la vida lo he tenido presente antes de ser madre todavía, para buscar yo como mujer también, para prevenir este tipo de situaciones. Pero hablamos de la mujer, muchas veces se nos escapa cuando estamos abordando este tipo de temáticas. El abordar esto con los niños y con los adolescentes, con los varones, con los jóvenes. El abuso sexual también le puede pasar a los niños. Por supuesto. Digamos, obviamente que la mayoría de los casos y las estadísticas refieren a un importante número de niñas que son abusadas sexualmente, pero aún hay casos de niños también. Y la sociedad se alarma cuando vemos estos casos que le sucede a un niño varón. Bueno, eso queremos romper, precisamente. Es que nada es normal, que le abusen sexualmente a una niña no es normal. Claro. No es normal. Se alarma nuevamente la sociedad cuando sucede a un niño. Debería alarmarse la sociedad cuando sucede a una niña por igual. Y un caso es demasiado, ¿sí? Ahora, cuando uno revisa las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, tú te das cuenta que hay muchísimos casos en el país, muchísimos que quedan en la impunidad, que nunca son denunciados. Es decir, este fenómeno está sucediendo. Y como está sucediendo, hay que trabajarlo a nivel del hogar, hay que trabajarlo. Esta estrategia de UNICEF apoya los esfuerzos del gobierno nacional, que también está trabajando estos temas con el Ministerio de la Familia, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Queremos que esta contribución de UNICEF vaya en este mismo sentido. ¿Cómo hablamos a nivel del hogar de estos temas? ¿Cómo logramos la armonía familiar, el diálogo, la comprensión, que las niñas sientan la confianza de hablar de estos temas, que la niña aprenda a prevenir, aprenda a vigilar cuando hay posibles casos y aprenda a decir no y a poner límites a la autoridad? Yo leí hace un par de semanas una nota de una mujer ya que fue víctima de abuso sexual cuando era niña, y una de las cosas que ella mencionaba era: yo no quería decir nada porque yo me sentía culpable, no quería que me regañaran, yo no quería que me dijeran que vos fuiste la culpable. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo entonces nosotros como padres de familia fomentamos esa confianza? Yo muchas veces me pongo a pensar, cuando nosotros criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas por medio del fajazo, hay siempre una constante intimidación por parte del adulto hacia ese niño y esa niña. Me imagino que por eso me pongo a pensar, ¿será que por el fajazo mismo, ese tipo de educación, si yo soy abusada, si vino y mi papá o mi tío vino y me tocó mi trasero, me tocó mis partes, yo voy a decir, no le voy a decir nada a mi mamá porque me va a fajear? Bueno, es que ese es precisamente a lo que apuntamos con algo del material que elaboramos, es precisamente a que existe el diálogo, la confianza. Es inaudito que a la niña, por ejemplo, que ha sido abusada sexualmente, le revictimizan, se siente culpable, ¿sí? Y eso sucede también porque muchas madres, por temor a perder a la pareja, que fue el que le violó a su hija, prefiere que se calle y que se tapen las cosas, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que hay que cambiar comportamientos frente a este tema, hay que cambiar esa cultura del silencio, hay que hablarlo. Esto hay que denunciarlo. Si una niña siente que hay un adulto cerca, tiene que aprender a reconocer. Si es que hay algún signo, tiene que hablar. Obviamente que esto no es de la noche a la mañana. Estos son procesos que toman años. Y como yo digo siempre, hay que poner sobre la mesa de discusión. Si no lo ponemos en algún momento, jamás veremos que de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, se reduce dramáticamente el número de casos. Pero hay que ponerlo. Ahora, lo estamos hablando, el niño o la niña ya sabe de cómo prevenir, cómo poder identificar a un abusador, o cuando un abusador está empezando a acercarse al niño o a la niña, cuando ya no se está sintiendo cómodo, o cuando ya no se está sintiendo cómodo, cuando ya está sintiendo que ya está pasando de darle la manito, sino que ya le está sobando el brazo, ya le está sobando la piernita, le está sobando sus partes, ahí empieza el abuso sexual. ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Cómo le decimos al niño o a la niña que pida ayuda cuando ya está empezando a sentir eso? ¿Cómo se defiende? Mira, ¿quiénes están cerca de una niña o un niño? Usualmente está... A nivel del hogar está la madre, la abuelita, la tía. Los niños y las niñas usualmente, si no están en la escuela, digamos, la vida de un niño pasa por el hogar, la escuela y ahí el juego.
Esa es la normalidad, ¿no es cierto? Si no está en alguno de esos ambientes, usualmente está con un adulto que ella o el niño confía. Hay que hablarlo. Sí, nosotros tenemos nuevamente, y ojalá todos los audiovisuales que hemos generado y todo el material que está disponible para que todo el mundo lo use, ¿no? Nosotros como UNICEF queremos que se use. Si no quieren poner el logo de UNICEF, si no quieren reconocer, no importa. Lo importante es que se use y que se diga. Mira, si una niña siente que se está pasando los límites, tiene que hablarlo. Si ya sucede un hecho, gritar, buscar ayuda donde sea, eso es importante. De lo contrario, de nuevo, no romperemos esa cultura del silencio. Una de esas acciones de pedir ayuda, nunca se me va a olvidar que yo toqué este tema también con mi psicóloga, porque yo digo, me da tanto miedo que esto siga y ver de qué manera se lo puedo educar a mi hija. Una de las principales cosas que ella me decía, que grite, y si en caso la está agarrando los brazos, que muerda. Sí. Para que así el abusador también pueda soltar las manos, buscar cómo patear en los testículos, patear en alguna manera en donde ella pueda salir corriendo, que son una de las cosas que tenemos que enseñarle tanto a niñas como a niños. No tenemos que callar este tipo de temáticas y no nos tiene que dar pena o miedo a nosotros como padres de familia hablar este tipo de temas. Como usted dice, tenemos que romper esa cultura del silencio. Y muchas veces cuando nosotros como familias pasamos por este tipo de situaciones, yo siento que podríamos ser voceros también, en hablar con otro tipo de familia, otra familia, y decir, mira, esto nos pasó a nosotros. Prevenir esto de tal y tal manera para que no te pase a vos. Mira, este no es un tema exclusivo del sector justicia o exclusivo de la policía o exclusivo del Ministerio de Educación, es de todos. Yo creo que es de todos. Nosotros aspiramos que el Ministerio de Educación utilice el material que hemos elaborado, pensado precisamente en niños a nivel escolar. Hay buena aceptación, esperamos que pronto coordinemos para que se reproduzca el material y se difunda en las 10.000 escuelas del país. Que se vean los videos que hemos producido, que se escuchen las cuñas de radio, que se escuche todo el material, que se lea el material que hemos producido, porque esto es un tema de sociedad. Esto no lo vamos a atacar si solamente la niña está sensibilizada. Si los padres no establecen el diálogo y la confianza, no se va a romper el silencio y no vamos a llegar a la denuncia y al proceso legal que demanda este tipo de casos. Perfecto. Así que te agradezco a ti. Muchísimas gracias a Canal 2 también. Y a UNICEF también por estar siempre comprometido con este tipo de temática. Y lo más importante de todo es hablarlo, que no tengamos pena ni miedo de hablar de este tipo de temática con nuestros hijos y con nuestras hijas también, que podrían ser posibles víctimas, y estar bien claro que esto puede pasar en la casa. Así es. Y si pasa en la casa, hay que hablarlo, hay que denunciarlo, no hay que callarlo. Recuerden que a lo mejor si está pasando en nuestra casa, puede que esté pasando en otro lado. Esto se puede multiplicar mucho más. Y si no queremos que otra persona sea víctima, por eso se tiene que hablar y se tiene que denunciar también y no callar.